La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Bueno, queremos abrir nuestras Biblias a la carta de Pablo a los hermanos de Roma, capítulo 1, versículos 16 y 17. Estamos cerrando el año, último domingo. El 31 del año pasado escribimos algunas notas en esto que llamamos pergaminos y hemos visto la bondad de Dios. E igualmente durante el año, particularmente hacia el mes de febrero, más o menos 1,500 de ustedes llenaron unos papelitos y los depositamos en unas cajas transparentes, hablando de lo que más anhelamos en nuestra vida como personas. Lo que está en este momento en el tapete de la vida de uno, lo que estaba, porque es posible que mucho de ello haya sido tratado por el Señor. Hubo 20 temas distintos, porque los buscamos, los leímos, los ubicamos bajo temarios y los contamos. No se votaron, son importantes. Y nos han servido de guía para la vida de la iglesia durante el año y también para el futuro, en lo que estamos pensando y lo que estamos organizando. Como 850 de ustedes dijeron que su preocupación y su deseo era crecer espiritualmente. La maduración de su vida en Cristo. Y eso es importantísimo y quizás si usted escribió eso, podría estar mirando hacia atrás y ver qué ha pasado en mi vida desde ese tiempo para acá. Me he fortalecido, he crecido, he madurado, soy el mismo que antaño o hay cosas que se han renovado y hecho importantes en mí. Unas 700 personas dijeron que estaban preocupados por la vida espiritual de su familia, de sus familiares, que anhelaban que sus familiares llegaran también a una relación personal con el Señor. Y es posible que usted haya visto eso durante el año o que todavía lo está pidiendo, lo necesita, lo anhela. Igual número dijo que anhelaban la restauración de su hogar, de su familia. Y lo expresaron de distintas formas por resquebrajamientos que han ocurrido, alguien se fue, la familia que está resquebrajada, dividida, sea por divorcios inminentes, sea por hijos que están en problemas difíciles, etc. Tremendas necesidades. Otros dijeron, quiero el desarrollo de mi vida, quiero estudiar, quiero fortalecer mi vida personal en el mundo profesional y en el mundo de estudios bíblicos teológicos. Y quizás usted pueda decir, oye, he empezado a lograr eso precisamente, sea en el mundo profesional académico o en el mundo de programas como los nuestros de formación ministerial, de Escuela Internacional de Ministerio, el Seminario Evangélico de Caracas o otras instituciones. Otros dijeron que tenían problemas legales, jurídicos, que necesitaban ser resueltos. Otros dijeron que necesitaban vivienda. Otros dijeron que necesitaban tener un medio de transporte. Otros que estaban preocupados porque estaban buscando la dirección del Señor para su propia vida, en el servicio al Señor. Bueno, fíjense cómo se multiplican 20 temas distintos, áreas generales. Y quizás usted pueda decir, oye, el Señor me ha ayudado en lo que yo escribí. O estoy aún orando que el Señor me lleve hacia adelante. Son temas que son importantes
Y ojalá que como comunidad veamos la bendición del Señor en los próximos años en todo esto y que de alguna forma la congregación, la iglesia pueda servirle y atenderle en su atención personal y la necesidad que usted pueda tener. Así que venimos al final del año con expectativas ya para el futuro y lo que habrás de expresar el 31 de la noche. Igualmente habíamos escogido un versículo para que guiaría el proceso de la iglesia. Versículo en Filipenses 3, el versículo 14. Prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Esa meta de seguirle a Él en el llamado del Señor para la vida suya, mía, en cualquier área de la vida, pero que sea dentro del contexto de mi relación con Él como hombre y mujer de Dios. Pero si notaron, el versículo que hemos escogido para este año que viene no dice prosigo a, sino que dice la palabra iré delante de ti. Y las situaciones difíciles se arreglarán, si puedo decirlo así, las barreras se quitarán, yo estaré contigo, no temas. Verás mi gloria, verás mi presencia. Así que hemos invertido un poco el sentido. Prosigo a la meta que es Cristo. Ahora es la promesa de Él, iré delante de ti. Isaías 45, versículo 2. Es importante que usted empiece a memorizar ese versículo como su versículo de este año, que eso esté allí para usted. Así que venimos con esa realidad ante la palabra de hoy. Y veremos que esta palabra de hoy cierra realmente el deseo de proseguir a la meta y ahora de que Él vaya delante de nosotros. Cierra en el mismo capítulo de Filipenses, el capítulo 3, que lo leeremos como el versículo final de esta palabra de hoy. Así que vengamos a la palabra. No podemos repetir las cosas del domingo pasado porque son muchas, usted las puede encontrar en la página web www. Okay. Vamos a leer los dos versículos, 16 y 17. Léanlo conmigo en voz alta. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Venimos a la palabra. Esta es la palabra. Vamos a ver dónde llegamos. Alguien me va a decir, ya pastor, ya. Pero ojalá que podamos cerrar estos dos versículos. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Eso lo elaboramos el domingo pasado. Porque es poder de Dios para salvación. Toda la idea de la salvación, salvación de y salvación para, lo elaboramos el domingo pasado. Pero dice, y lo empezamos a tocar el domingo pasado, porque es que, ¿porque qué? El Evangelio es que poder de Dios para salvación. Ah, ok, ¿qué significa eso? El poder es la capacidad de Dios para que la salvación de Dios se haga plena en nuestra vida. Y es importante entender que la salvación tiene tres, si se puede decir tal cosa, tres fases. La presente, la que se está realizando y la que se hará real en el futuro. Presente porque yo puedo decir yo soy salvo. Yo soy salvo. ¿Y por qué lo puedo decir? Porque la palabra así lo dice. Porque por la gracia de Dios somos salvos por medio de la fe en la obra redentora de Cristo. Esto no es una acción suya ni mía, no es de vosotros, es un don de Dios.
Es una gracia de Dios para la vida suya, que usted sea salvo. Ok, entonces si yo creo por la fe, yo sé que yo soy salvo. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que está muerto, no morirá eternamente. Yo sé que yo soy salvo. Y usted lo sabe. ¿Seguro? ¿Por qué? En eso nos metemos ahora. Porque por la gracia, okay, yo sé que soy salvo, pero hay un proceso en que lo que Dios ha obrado conmigo, al darme la salvación y la vida eterna, que yo sé que soy salvo, esa realidad empieza a impactar todas las áreas de mi vida. Es como que usted va a un hospital y tiene un problemón, la chikungunya o etcétera, o tiene alguna infección de la sangre y le montan un suero. Ya usted sabe que gracias a Dios que llegué al hospital y me están empezando ahora empiezan los sueros. Y los sueros empiezan a entrar en todo el cuerpo, repetido, hasta que pueda decir, estoy ¿qué? Sano. La salvación es así. Yo soy salvo, pero el poder de la salvación efectúa transformaciones en mi vida a través del tiempo. Porque la palabra de Dios se ha instalado en mí como una semilla incorruptible y ha empezado con la palabra a enseñarme, a formar mis pensamientos, a impactar mi estilo de vida, a transformar mi forma en que reacciono, a transformar mi forma de relacionarme con los demás, de actuar con los demás, de vivir en familia, de trabajar en la calle. Todas mis reacciones cambian si de verdad permito que el Evangelio haga, por el poder de Dios, su acto de transformación. Es así como el topo del metro. Abrimos el hueco, metimos el topo, pero ahí está la tierra, ahí está todo listo. Ahí está el poder, el topo es el poder. Pero empiezo a encender, ¿y qué empieza a suceder con el topo? A ver. Empieza a excavar, a dar vuelta. Las piedras, la arena, lo que hay ahí adentro, las aguas, todo. Y empieza. Y cuesta tiempo excavar lo que es el túnel para el metro debajo de la tierra hasta llegar a la próxima estación, hasta que se abre y después empieza todo el tapizado y las rieles que se ponen y ya tengo el camino. Entonces, ¿qué sucede? Tuvo que trabajar el topo para cambiar las cosas. El Espíritu Santo, la palabra en la vida suya es el topo. Dígamelo bíblicamente, pastor. Bueno, ok, de manera que si estás en Cristo, nueva criatura eres, lo viejo que no pasó, está pasando. Está pasando. ¿Por qué? Cada rato descubro otra cosa que tengo que o cambiar o transformar y tengo que llenarlo con las cosas de Dios, para que yo pueda ser otra persona. Está sucediendo la salvación o la sanidad de mi vida integralmente y sucederá así hasta el día en que yo me vaya y me encuentre cara a cara con el Señor y Él me verá como Él es y yo le alabaré por siempre. ¿Ok? Así que es el poder de salvación, ya es mía la salvación, es el proceso de salvación y es la promesa de la salvación en el futuro cuando nos encontremos con Él. Así que, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es ¿qué? Poder de Dios para salvación.
Quiero un versículo. Ok, Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Lo voy a limitar a uno solo por el tiempo. Filipenses 1:6. ¿Le leen conmigo? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la que perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él lo va a hacer, Él es el poder dentro de ti. Él va a perfeccionar esa obra porque ya está allí y va a hacer muchas cosas en el proceso de tu vida para que poco a poco tu vida madure en Cristo. Podrías leer Efesios 3. Ahí está en Efesios 3. No lo vamos a leer ahorita por el problema tiempo y quiero respetar eso. Pero Filipenses 1, versículo 6. Ok, eso ya lo tenemos. Muy bien, entonces, volvamos a Romanos 1, versículo 16. Lo leemos en voz alta. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Para quién? ¿Para quién? Para el que cree. Por eso la gente necesita la oportunidad de ¿qué? De oír, porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra que oyen, el mensaje, y eso hace que uno diga, wow, se está produciendo en mí un interés. Por fin llegó el momento en que, oye, yo voy a creer en esto, creo en esto. Y así a través del tiempo uno lo cree más que ayer. Creo un poquito hoy y lo acepto. Y después, oye, ¿cómo? Yo no entendí todo eso cuando creí. Lo creo más y lo creo más. Y se engrandece el sentido de lo que comprendo como salvación y lo que es creer. A todo aquel que ¿qué? Entonces, hago la pregunta de otra manera. ¿La salvación es para todo el mundo? Sí, pero se limita ¿a quién? Al que cree. Ok, ahí está el problema. Entonces, usted es responsable de que otros sepan y oigan. Si usted lo hace, la sangre de esa persona está sobre usted. Oye, pastor, no sea tan... Ok, eso es parte de la obra evangelizadora, que la gente no sepa que puede ser salva y pueda conocer al Señor. A todo aquel que cree. Ahora dice, ¿a quién? Al judío y también. El primeramente no es una palabra cronológica. Es simplemente de que el Señor se reveló a través de los profetas y los oráculos de la fe al pueblo judío, y en el pueblo judío nace Jesús. Así que viene primeramente allí, pero es también ¿para quién? Para el griego. Y si nos volvemos 3 versículos atrás, es para el griego y el no griego, al romano y no romano, al sabio y al no sabio. Así que es para todos. El Evangelio es para todos. Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Las dos cosas, por fe y para fe. Como está escrito en Habacuc, el profeta, el Habacuc, mas el justo vivirá a causa de la fe. Vivirá por la fe. ¿Okay? Entonces, vengamos al versículo. Porque en el Evangelio la justicia, la palabra aquí, primera palabra importante es se revela. ¿Qué quiere decir revelar? Se quita el velo. Ahora puedo ver. La justicia de Dios ahora la entiendo. Ahora la comprendo. Y Pablo dice que él entendió por la obra del Espíritu Santo, se le quitó el velo que tenía antes y pudo entender
con todos los profetas del Antiguo Testamento lo que era el proceso de salvación que Dios había preparado y había destinado para que en Cristo la gente pudiera ser salva. Se revela, se manifiesta, se esclarece ese misterio del Antiguo Testamento. Vamos a los versículos para usar la palabra allí. Tú lo tienes ahí, Efesios 17. Léanlo conmigo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el que conocimiento de Él. Necesitas sabiduría, necesitas entendimiento y revelación para poder entender a Cristo en el conocimiento de Él. Versículo 18. Alumbrando ¿qué? Los ojos de vuestro entendimiento para que ¿qué? Sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Está diciendo, necesitan esto para entender todo lo que les toca. Próximo versículo, 19. ¿Y cuál? Y ahora léanlo con mucho cuidado. ¿Y cuál qué? La supereminente grandeza de qué? De su poder para con nosotros, lo que qué? Lo que creemos según la operación del poder de su fuerza. Wow. Ahora entiendo. Se revela todo esto. Entiendo el poder que hay en mí y a través de ese poder en mí estoy entendiendo y recibo la sabiduría para comprender la grandeza y las riquezas que son parte de la herencia de los santos en Cristo Jesús. Comprendo a Cristo, comprendo la salvación, comprendo la vida eterna a través de lo que se revela a mi persona, dice Pablo. Efesios 1, 19. Y el otro versículo que lo tienes por ahí, por favor. Efesios 3, 3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado que a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Versículo 6, que los gentiles son ¿qué? Coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Se le reveló a Pablo que el Evangelio era para todo el mundo, no solamente para los judíos, sino para los gentiles, coherederos y copartícipes en la gracia del Señor. Tremendo. Volvemos, Romanos 1, 17. Están más o menos, esto es demasiado. El churrasco está muy fuerte. ¿Seguro? Porque es bueno, Bueno, no tienen que ir a un seminario, aquí está todito aquí. Ok, porque en el Evangelio, ¿qué? La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ok, muy bien. Ahora lean con cuidado lo que acabo de leer. ¿Qué dice? ¿Porque qué? Okay. ¿Dónde se revela la justicia de Dios? ¿Ah? En el Evangelio. En el Evangelio se revela ¿qué cosa? La justicia de Dios. Ah, ¿qué significa eso? ¿Cuál es el Evangelio? ¿Cuál es el Evangelio? ¿Ah? No, ¿cuál es el Evangelio? Es el mensaje. El Evangelio es la palabra. El Evangelio, ahora, si digo la palabra o el mensaje, me van a buscar un papel y me van a buscar la Biblia.
Ok, está allí el Evangelio impreso. Pero ese Evangelio nos lleva a la persona. ¿Y la persona es quién? Cristo. ¿Y quién es Cristo? ¿Ah? Dios, pero algo más. Es el Logos de Dios. Es la palabra de Dios. El Logos eterno de Dios. En su increíble amor del Dios Trino, desde la historia eterna, ha decidido amar al mundo de tal manera que se pudiese salvar, porque sabía cómo era el corazón del ser humano, que se apartaría y que de alguna forma habría que haber un plan, una obra del mismo Dios para que la justicia de Dios se efectuase. Así que el Logos de Dios tenía que hacerse carne. Juan, el capítulo 1, dice, en el principio era ¿qué? El Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Entonces el Evangelio. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio es Cristo, el Logos de Dios que se hizo carne, habitó entre nosotros y caminó, habló, enseñó, dio la palabra, dio las profecías, cumplió las profecías, corrigió, confrontó, vivió una vida, hizo milagros poderosos, cambios en la vida de la gente, le seguían e hizo algo único. Cumplió la ley cabalmente. Nunca falló en el cumplimiento de la ley del Antiguo Testamento. Lo vivió cabalmente porque era hombre y tenía la capacidad de vivirla cabalmente porque había recibido el Espíritu Santo, se posa el Espíritu Santo sobre él, obedece la ley cabalmente, se cumple la ley en él y habiendo cumplido él la ley y siendo perfecto sin pecado, en amor se convierte en el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Aleluya. Ok, pero vamos un pasito para atrás para ir para adelante. ¿Qué sucede en el Antiguo Testamento? La gente, el pueblo de Israel, para que sus pecados fueran perdonados, anualmente traían sacrificios de corderos y palomas que eran perfectos, sin mancha de ninguna clase, ninguna pierna quebrada, eran absolutamente perfectos y traían en el momento del sacrificio todo el pueblo traía y eran cortados y degollados y su sangre perfecta era llevada por el sumo sacerdote adentro del arca, adentro del tabernáculo, al lugar santísimo. Y la sangre era rociada sobre el lugar santísimo para el perdón de los pecados. Tenía que haber derramamiento de sangre. Si el sumo sacerdote estuviera en pecado, al entrar se caería muerto. Y se sabría ello porque sonarían las campanitas y tendrían que sacar el cuerpo. Pero el sumo sacerdote antes de entrar tenía que pasar por un proceso de purificación, él para poder entrar con el sacrificio del pueblo de Dios para rociarlo sobre el lugar santísimo allí para el perdón de los pecados. Eso era anual, constante. 1000 años de eso, constante. Pero Dios sabía que en su amor tenía que haber un plan para la humanidad.
y para que hubiese un plan para la humanidad, tenía que ofrecer un sacrificio perfecto que fuera absolutamente aceptable delante de Dios para siempre. Acepto en Dios. Tenía que ser un ser humano sin mancha, sin pecado, que se ofreciera como el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Cuando fue bautizado, Juan el Bautista, al verlo, dijo: he aquí que el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Y él, habiendo cumplido la ley a cabalidad, se ofrece como ¿qué? El Cordero de Dios. Ningún otro ser humano es aceptado. El único aceptado delante de Dios. Jesús. El mismo plan de amor de Dios, quien cumple con la ley, quien no deroga ni viola la ley. Ese perfecto, hombre perfecto, Dios en Cristo, va a la cruz, derrama su sangre, declara el perdón de pecados, porque no sabían qué hacían, y al final dice: lo he hecho todo perfectamente, consumado es, y entrega su espíritu al Padre. Allí se revela el acto de justicia de Dios, en que Dios en Cristo ofrece el perdón de pecados para toda la humanidad. Se convierte en el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios, quien perdona el pecado del mundo y se convierte en el Cordero. Ok. El acto de justicia de Dios. Volvemos al versículo. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios que se efectúa en Cristo se revela. Ahora las 5 palabras. Dígalo conmigo. Por fe y para fe. ¿Por qué? Es que usted no se merece la salvación. Es que yo hice, ¿y? Yo podría decir yo hice. Pero usted es pecador. ¿Hay otros pecadores aquí? ¿Sí? Algunos. Como dirían, algunos. ¿Quién es pecador aquí? ¿Quién lo sabe? Levante la mano, confiésese. Yo soy pecador y no me merezco. No, así como soy, no soy aceptable delante de Dios. No puedo comprar ni negociar mi salvación. Soy pecador y estoy lejos de Él. Pero entonces, ¿cómo accedo a lo que Jesús hizo? ¿Cómo accedo a lo que Él hizo por mí? Vamos a decirlo de otra manera. El presidente napolitano de Italia le manda a usted una tarjetica de invitación y usted dice: oye, ¿dónde viene esto? Y le manda una tarjeta
y le dice, ¿es usted un invitado al despacho del presidente Napolitano en Roma? Y dice, mira, ¿qué es esto? Pero no lo puedo negar, es una tarjetita, tiene mi nombre exacto como es, hasta tiene mi cédula de identidad. Y yo, ¿cómo me preparo yo? Tengo que ir, yo no puedo decir que no puedo ir. ¿Cómo me preparo? ¿Qué hago? No sé por qué, ni para qué. Pero por lo menos, si fuera una dama, paso 2 días en la peluquería y en el manicure. Y saco el vestido apropiado para el despacho del presidente. Y el varón al barbero, peluquero, se pone lo mejorcito que tiene, se pule los zapatos y va aterrado y trata de que al llegar allí le dicen, le abren la puerta, pase usted al despacho del presidente, le está esperando el presidente Napolitano. Ojalá, no sé si el presidente Napolitano me está escuchando por internet. Perdone que esté usando su nombre, señor presidente, pero bueno. No quería politizarlo porque si digo Chávez, o si digo Obama, o si digo Maduro, o si digo la reina Isabel, o si digo un judío, o si digo un árabe, entonces todo el mundo dice, ¡ah! Entonces saqué el napolitano de él. Ok. Entonces, ¿qué hago? ¿Por qué hago yo esa preparación? Porque al sentarme allí, aunque no sé de qué vamos a hablar, ni por qué soy un invitado, no quiero que haya nada que interfiera en la comunicación. Ni mi parecer, ni mis palabras, ni mi comportamiento. Todo tiene que ser, ¿qué? Perfecto. Y cuando el Santo Santísimo, 3 veces santo, le invite a usted a comparecer ante el trono de gracia, ¿cómo te vestirás? ¿De qué te arroparás? ¿De quién eres? Porque tu historia completa pasará por tu conciencia en media hora. Está comprimido ahí y como un disco duro te revelará a ti toda tu historia. Y eso es lo que Dios sabe. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué harás? ¿Qué puedes hacer? Nada. Nada. Lo único que puedes hacer es que, ¿por medio de qué? Por medio de la fe y para fe. ¿Qué significa eso? Que lo único que puedes hacer es creer que Dios en su infinito amor te hace acepto en Cristo Jesús. Tienes que ahora vivir en Cristo y para Cristo. Tienes que vivir por medio de Cristo y para Cristo. Eso es lo que te hace acepto en el amado, no tu perfección. Te cubrirá la perfección de Cristo si le crees. Te cubrirá la justicia de Cristo si le crees. Te cubrirá la luz de Cristo si le crees. Te cubrirá el amor de Cristo si le crees. Te cubrirá el perdón de Dios si le crees. Y no por algo que tú hayas hecho porque no puedes hacer nada, sino confiar en el increíble amor y la misericordia y la justicia de Dios que se te imputa por medio de la fe. Te imputan cargos. Bueno, el Señor te imputa la salvación
por medio de la fe en Cristo Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Y eres libre de condenación, eres libre de culpa, porque has sido perdonado y amado en Cristo. ¿Me dan 5 minutos más? Para cerrar bien, voy a dar 2 ejemplos bíblicos para que se grabe aquí en su ser. Jacobo y Esaú tuvieron un problema porque Jacobo le robó la primogenitura a Esaú. Y Jacobo se va lejos a la tierra de Labán. Hace toda una riqueza con el ganado que hace. Tiene una primera mujer, la concubina. Tiene la segunda, Raquel, la legal. Tiene otra, y tiene los niños y los más niños. Y Dios lo bendijo. Pero llegó el momento en que quería volver a su tierra. Y sabía que volver a su tierra era encontrarse con su ¿qué? Hermano Esaú, a quien él le había robado la primogenitura. Y él dice que no sé qué esperar de Esaú. Si me ve, quizás me quiera quitar la vida, me va a perseguir y tendré que correr por el monte. Pero lo único que yo puedo hacer es ver qué es lo que va a hacer. Y se va acercando y organiza todo. Y en ese largo desfile envía primero regalos por delante. Regalos. Más regalos. Después envía a sus siervos. Después envía a los niñitos. Después envía a las concubinas. Después envía a su mujer. Y por fin él es el último, pero aterrado. Aterrado. Y ve a Esaú a la distancia. Y ve que Esaú viene corriendo como un hermano que anhelaba ver a su hermano. Y Esaú se echa en tierra, postrado delante de él. ¿Y por qué haces eso? Tú sabes por qué. Levántate y lo abrazó. Le imputó el perdón. Le imputó la gracia. Le imputó el amor. El pasado quedó atrás. Empezó de nuevo la relación fraternal. Y Esaú tomó hacia su tierra y Jacobo hacia su tierra, hacia Sucot, hacia Siquem. Y empezaron a fructificarse. A Esaú no lo condenó. Esaú lo perdonó. Lo cubrió de misericordia. Lo cubrió de la justicia de él con el perdón. Lo imputó de su amor. En el Nuevo Testamento, la parábola del hijo pródigo. Se va el hijo, bota toda la herencia, la gasta, se encuentra entre los cerdos comiendo y se acuerda que en su casa por lo menos podría comer. Y dijo, iré donde mi padre y le diré, no soy digno sino de ser un jornalero en tu casa. Y se acerca a la casa y su padre lo ve de lejos. Y sale corriendo. Se abrazan. Yo no soy digno. ¿Cómo que no eres digno? Eres mi hijo. Y lo recoge y lo lleva a la casa y le pone el anillo de la familia y lo viste y le prepara el becerro. Todo queda atrás. Y empieza la vida de la gracia, la vida del perdón. Esa es la justicia de Dios. Que si puedes volver,
y humillarte delante de Dios y creer en su bondad y su misericordia. Él te perdona y te recibe y te dará la vida. La justicia de Él se convierte en tu cobertura. Y algún día cuando te veas cara a cara con el Padre, el Dios a quien amamos y servimos, te cubrirá y te verá a través de Cristo Jesús y te recogerá en sus brazos y te amará para siempre y reinará con Él para toda la eternidad. Aleluya, 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 aleluya. Filipenses 3. Por fe, y una vez en fe, para fe. Porque ya uno vive en fe y para fe. Y se multiplica. Y la vida en Cristo, dependiendo de la fidelidad de Dios, es una vida de fe en que uno le cree diariamente que Él estará contigo y no te dejará ni se apartará de ti. De fe para fe para fe. Te da la fe, produce fe, crea fe y vives en la fe y dependes de la fe para siempre. Y serás hecho de nuevo. Totalmente, todo de pie. Filipenses 3, lo leemos. Filipenses 3. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como que pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es ¿por qué? Por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por medio de la fe. Versículo 10, a fin de que conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Aleluya, aleluya. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.